Buenas noches a todos los que ya llegaron y todos los que nos ven a través de estos medios que ya se han conectado. Hemos ya orado para dar comienzo a esta lección que nos toca en esta noche, ¿no? Y como ustedes saben, hemos estado utilizando el libro 52 semanas con Jesús. Y hasta ahora, como ustedes ven en la pantalla, hemos visto 3 secciones. Estamos viendo la tercera sección ahora. La primera sección fue Jesús, el transformador, en la que había un par de lecciones. La segunda sección, Jesús, la respuesta. Y estas 2 secciones tenían que ver con el ser, Jesús y nosotros, con el ser, con nuestra identidad espiritual, por decirlo de otra forma, por el ser. Y esta tercera sección que comenzamos el martes pasado, Jesús, el hacedor de milagros, tiene que ver con el hacer, con lo que Jesús hace y con lo que nosotros también podemos hacer en Él. Una cosa es el ser, nuestra identidad espiritual, y otra cosa es el hacer. No hacemos para ser, porque somos es que hacemos. ¿Estamos claros? Mi identidad espiritual como hijo de Dios no depende de lo que yo haga, sino de al ser que he recibido. La Biblia dice que a todos los que recibieron a Jesucristo como el Señor, les dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Por lo tanto, yo soy y usted es en Cristo su hijo. Un ser, una identidad espiritual diferente a lo que comúnmente escuchamos, ¿no? Identidad cultural, identidad familiar, identidad biológica. Pero estamos hablando del ser, de la identidad espiritual, conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen de su Hijo. Y por lo tanto vamos a estar hablando de Jesús, el hacedor de milagros. La lección pasada la trajo mi esposa, la lección número 11. Y esta que vamos a estar hablando hoy es administrador de crisis. ¿Le hace familiar esa expresión? ¿Habrá alguien aquí que levante su mano y diga: yo nunca he pasado una crisis? Levante su mano. Yo quiero estar seguro si entendieron. Todos los que han pasado por una crisis, ¿pueden levantar su mano? Eso es así. Crisis es una palabra que escuchamos comúnmente por ahí, ¿no? Pero vamos a estar hablando de Jesús como el administrador de crisis. Y va a estar centrada esta lección en el primer milagro de Jesús. En unas bodas en Canaán, el primer milagro que se registra que Jesús realizó fue en una boda. Y hay un modelo precioso ahí para cuando nos encontremos en alguna crisis, sepamos qué hacer, qué pasos dar. Porque a veces en las crisis se nos nubla la razón y nos podemos volver hasta loquitos, ¿verdad? En un sentido de que no sabemos qué hacer, nos produce ansiedad, nos produce incertidumbre, y esto obviamente va a depender del significado que le demos a las crisis, la interpretación que hagamos de las crisis, porque nosotros interpretamos las crisis de alguna manera. De hecho, interpretamos las crisis y son tan variadas ese significado que le damos que varía de persona a persona. Porque quizá una crisis que le afecte a usted profundamente, la misma crisis no le afecte a otro, y viceversa. Porque filtramos todo lo que ocurre a través de nuestra educación, cultura, conocimiento, madurez, entre otras cosas, y reaccionamos basado en esa
ese conocimiento, esa formación que ya tenemos. Y eso lo vemos en la Biblia en diferentes maneras y formas. Así que vamos a estar hablando sobre Jesús, el administrador de crisis. Ahora bien, yo quisiera que ustedes participen y los que están allá, aunque no los voy a escuchar, pero si escriben, pues Nelson me puede decir de allá o Pedro. Ok, ahí está la pregunta a mis espaldas. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra crisis? Víctor, con una palabra, usted me va a decir, no sé, algo. Crisis, usted me va a decir una palabra. No todos, ¿verdad? Pero vamos a escucharla a Víctor primero. Cuando tú escuchas la palabra crisis, ¿qué palabra viene a tu mente? Problemas. Las reglas son las reglas. Ginette, dime, Ginette, cuando tú escuchas la palabra aquí, vaya pensando y usted levante la mano en confianza. Víctor dice que cuando escucha la palabra crisis o viene a su mente, ¡fua!, le asalta en pensamiento de problemas. ¿A quién le pasa eso? Todo. Algo más que usted piense, puede ser algún sinónimo de esto. Beverly. Caos. Wow, un caos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Revolú. Muy bien. ¿Alguien más? Desesperación. Claro. Y si pensamos en algunas crisis que hemos tenido, podemos saber que esto es real, dependiendo, ¿no?, de la intensidad de la crisis o del valor que le asignamos. Pues pensamos en problemas, pensamos en dificultades, pensamos en desafíos, pensamos en molestias, pensamos en aflicción, peligro, riesgos, como dijeron por ahí, caos, ¿no? Caos. Entonces, ¿qué dice el diccionario? Vamos a ver. Crisis, mutación, que una mutación es un cambio, una transformación, una evolución, una variación o una metamorfosis. Son palabras que son sinónimo de mutación. Por lo tanto, una mutación es un cambio considerable, por ejemplo, en una enfermedad, tras la cual se produce un empeoramiento o una mejoría. Por ejemplo, ha escuchado esta expresión: el enfermo ha conseguido superar la crisis. No, él ha logrado superar la crisis, pero está lo contrario, que sería que no ha podido superar la crisis. También es un cambio importante, una crisis es un cambio importante en el desarrollo de un proceso que da lugar a una inestabilidad. Por ejemplo, crisis económica, ¿verdad que hemos escuchado eso? Y también, no estábamos tan lejos de las palabras que dijimos ahorita, el tercer significado, problema, conflicto, situación delicada, ¿no? Por ejemplo, esa pareja está pasando por una crisis. Cuando hablamos de crisis, vemos que hay una gran diversidad de crisis con sus respectivas dimensiones. Crisis de salud, que producen ansiedad o producen depresiones, eso estamos viéndolo día a día, o hemos pasado en algún momento por esto. Crisis ahora mismo entre Ucrania y Rusia, crisis familiares entre matrimonios o entre hijos, crisis como tormentas, etcétera, ¿no? Ahora bien,
Hay algo importante que debemos tener en cuenta antes de que entremos a la clase directo, que esto es parte, porque cada crisis tiene dos caras, con sus grandes desafíos, y de acuerdo al significado, que le otorgamos a la crisis, determinará si nos impulsa o nos anula, si nos destruye o nos construye. La crisis puede llegar a producir en nosotros el efecto y el resultado de anularnos o impulsarnos. Mucha gente en las crisis ha evolucionado y hoy gozan de ciertos beneficios porque pudieron coger el problema, transformarlo a bien. Por lo tanto, se trata de ver la crisis de un lado positivo, aunque no venga envuelto en un paquetito de regalo con una moña. Por ejemplo, si valoramos la crisis como una oportunidad para aprender y realizar cambios en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, abrirá las ventanas de la inteligencia y sabiduría para ayudarnos a encontrar la salida ante la situación. Ahora, si valoramos la crisis como una dificultad y problema, la propia emocionalidad que surge dentro de ese diálogo interior que tenemos, ese monólogo, no nos permitirá encontrar la salida, aunque la tengamos delante de las narices. ¿Por qué? Hay suficiente evidencia ya de que cuando estamos en estados alterados de ansiedad y de depresiones mantenidos, el cuerpo se afecta, nuestra biología se afecta, y entre las cosas que se afectan o se alteran es que disminuye la sangre o el riego sanguíneo en el cerebro, lo que hace que llegue menos oxígeno y menos glucosa. Y podemos verlo de este punto y decirlo, que lo que ocurre es, lo dicen de cierta forma, pero no es así, pero usted ha escuchado esta expresión, se me nubla la mente, o nos quedamos en el aire, no sabemos qué hacer, porque el alto nivel de ansiedad, el alto nivel de preocupación, de inestabilidad, de inseguridad que estamos viviendo, donde nos sentimos impotentes ante lo que estamos viviendo, resulta que produce un efecto neurofisiológico en nosotros y nos anula. Y cuando llega menos riego sanguíneo al lóbulo frontal, ese es el área de la creatividad, de las destrezas del pensamiento, de la inteligencia. Y cuando entonces eso ocurre, pues se nos hace difícil tomar decisiones en esos momentos. Por eso es importante reinterpretar las crisis y darle un significado correcto. Aquí lo importante es lo que la Biblia dice, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Por lo tanto, si yo quiero ver la crisis como algo que puedo manejarlo, porque hay crisis que yo no le puedo llamar que son buenas. No se trata de anular lo que estamos viviendo, ni negar la realidad de lo que estamos experimentando. Eso sería un suicidio intelectual. Estamos hablando de que, ok, la crisis es una realidad, la puedo entender, la estoy comprendiendo, estoy aquí por esto, la acepto. Y una vez la acepto, es la plataforma para poder producir el cambio necesario, haciendo obviamente o cumpliendo con los pasos que vamos a ver más adelante en la clase, ¿no? Dice James Merritt, que es el escritor de este libro, pueden ir ahí, él dice, el estreno más interesante y desconcertante con el que me he topado fue el de Jesús al inicio de su ministerio público. Él dice el estreno, o sea, el comienzo, la apertura, el inicio, el debut
más interesante y desconcertante con el que me he topado fue el de Jesús al inicio de su ministerio público. Y dice Merritt en el libro, y ustedes también lo tienen, y los que están en la pantalla que los pueden tener, dice, él hace esta analogía, ¿no? Digamos que a tu empresa de relaciones públicas se le ha encargado la planificación de la entrada de Jesús en el ministerio terrenal. Tú y tu personal directivo se reúnen en la sala de junta y deciden que la mejor manera de hacerlo es que Jesús realice un milagro. Empiezan a surgir ideas. Pidámosle que resucite a alguien de los muertos. Sugiere uno. Otro dice, no, hagamos que alimente a miles de personas con una sola ración de comida. ¿Y qué tal si lo hacemos caminar sobre las aguas? Dice otro. Todos están de acuerdo en que debería tratarse de algo espectacular, porque es el debut de Jesús. Es el comienzo de su ministerio terrenal. Y ellos están planificándole ya hacer ¿qué? Su presentación. Pero Jesús no funcionaba así. No funcionaba así. Da la casualidad que estaba en una boda. En una boda. Sin embargo, según Mary, ¿no? Y después lo aclara más adelante, dice, el primer milagro de Jesús es probablemente el más sencillo y menos espectacular que alguna vez realizó. Él y sus discípulos están en una boda cuando al anfitrión se le acaba el vino. ¡Qué crisis! ¡Qué crisis! Así que Jesús transforma 6 enormes tinajas de agua en vino. Eso es el debut, es el primer bateo en el plato, porque Mary antes hace una historia que no leímos de un pelotero, usted tiene que haberla leído. Así que este es el primer batazo de Jesús. Qué sendo batazo, ¿verdad? Tremendo batazo, ¿no? Lo interesante de esto es que él está en una boda. Lo vamos a ver más adelante el desarrollo y cómo se dieron los asuntos, ¿no? Pero cuando hablamos de 6 tinajas de agua, estaba buscando información y son aproximadamente 100 litros, lo que equivale a casi 25 galones de agua que contenía cada uno de los jarrones de agua, que el agua que estaba ahí se utilizaba para ritos de purificación, o sea, para lavarse las manos, era un debut, ¿no? Una tradición, la purificación, y utilizaban esa agua para lavarse. Estaba buscando información de cómo es que se da el proceso del vino, y es un proceso brutal. En el vino natural de uva fresca, el 85% es agua. Es agua. El otro 15%, casi el 12%, son etil o etanol, etil alcohol o etanol, que es lo mismo. Y el otro 2 o 3% ácido, entre otras cosas, para darle cuerpo, sabor, etcétera. Todo eso es un proceso bioquímico que se da a través de la fermentación de la uva. Y es un proceso largo. Sin embargo, dentro de esas tinajas no había, ¿qué? Uvas. Si no había uva, no había proceso de fermentación. De hecho, el agua no era muy buena. Pero él dijo que la llenen. No sé si era que estaban medias vacías. Eso no lo explica la Biblia, pero es algo interesante ese milagro, ¿no? Cómo Jesús tenía control por sobre las leyes naturales. Y vamos al siguiente. Por lo tanto, es considerado un tremendo milagro ese.
un tremendo milagro. Este milagro fue grande porque señala algo importante. Ese día los anfitriones, y vamos a ponernos en el lugar de ellos, o en una boda en este tiempo, ¿no? En ese día los anfitriones y los invitados estaban en una situación desesperada. Habrá ocasiones en nuestra vida también que podría posiblemente estarte pasando ahora, en que también estás pasando por la misma, un problema desesperante. Tienes un problema que no puedes resolver, estás en una crisis que no puedes manejar posiblemente, te encuentras en un hoyo del que no puedes salir, estás en un callejón sin salida, te ves en una situación desesperada, pero nuestros problemas son las posibilidades de Jesús. Nuestros problemas se convierten en las posibilidades de Jesús. De hecho, estoy usando la palabra problema. Ya yo no utilizo esa palabra, mejor dicho. Me gusta usar la palabra situación. Porque la palabra problema sí tiene una connotación negativa. Pero la palabra situación tiene una connotación de que hay posibilidades. De que hay posibilidades. Este simple milagro nos enseña una lección profunda sobre qué hacer cuando estamos desesperados. Y son los 3 puntos que vamos a estar viendo, que son importantísimos. Que cuando estamos en una crisis, muchas veces se nos olvida y corremos hacia otros lugares, buscando respuestas. Se nos olvida lo que es más importante. Vuelvo y digo, esta lección nos enseña tres profundos métodos, metodologías de qué hacer en medio de las dificultades. Esto es lo que vamos a estar hablando. Número 1, en las crisis. ¿No fue lo que pasó allí? Recurrir a Jesús cuando enfrentamos problemas. Número 1, recurrir a Jesús cuando enfrentamos problemas. Lo vamos a ver que ocurrió ahí en las bodas. Hablar con Jesús acerca de nuestros problemas. Número 2. Y número 3, confiar en que Jesús maneje nuestros problemas. 3 métodos. Yo le llamo métodos de intervención de crisis que la historia nos regala. ¿Qué historia? La historia bíblica, lo que vamos a estar viendo hoy. Número 1, en nuestras crisis, recurrir a Jesús cuando enfrentamos problemas, hablar con Jesús acerca de nuestros problemas, confiar en que Jesús maneje nuestros problemas. De hecho, posiblemente usted no esté viviendo una crisis grande hoy, posiblemente sí, pero quizás algunas pequeñas crisis. Yo estaba en mi casa en estos días orando, en el sillón, apenas hace 5 días, hablando de unas situaciones con el Señor. Y le pregunté, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque estoy buscando dirección en un asunto y no quiero cometer un error. Aunque un fracaso no te hace un fracasado, pero mientras menos fracasemos, mejor. ¿Usted no lo cree? ¿Ah? Alguien dijo, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Pero yo prefiero no ir de fracaso en fracaso, ¿no? Aunque llegan, ¿no? Lo importante es que entendamos que un fracaso no nos hace un fracasado. O usted no sacó una F en la escuela y pasó el grado como quiera. Ok. Estaba orando y le hice esa pregunta al Señor. Y cuando estoy orando, estoy metiendo la mano así porque estoy en el sillón, ahí acostado, no sé qué hora era, quizás las 5:30 o 5 de la mañana. Y cuando meto la mano así, toco, los nietos tienen letritas, el abecedario, unas letritas de colores. Y eso donde quiera tú encuentras una. Hasta en la nevera.
Y entonces meto la mano así en el sillón y toco una. Y como está oscuro y tengo los ojos cerrados porque tengo la cabeza así, y yo dije, esto una E. Una E. Y yo dije, déjame seguir buscando. Y encontré una más, no encontré otra. ¿Sabes cuál encontré? Cuando le estoy preguntando al Señor qué hago. ¿Sabe qué es esto? Cree. Cree. Primero, recurre a Jesús cuando enfrente problemas. Lo que voy a leer está en el libro. Recurre a Jesús cuando enfrentes problemas. El problema del anfitrión era que el vino se había terminado. En esa época, el vino en una boda era como el pastel de hoy. Es como que usted vaya a una boda y de repente no hay bizcocho. O se acabó el bizcocho. Usted estaba en la fila, mire, con el platito ahí. Y porque usted, ¿verdad?, es bastante comedido y tímido y esperó que bajaran todos, ¿verdad? Los que estamos aquí en la mesa esperando que vayan a servir algo por no pararse corriendo con el platito, como si se fueran a acabar las cosas. Entonces, se acabó el bizcocho. Aquí había un problema grande. Esto era una ofensa, ¿saben? En ese tiempo eso era una ofensa. ¿Te imaginas asistir a una boda donde se haya olvidado del pastel, no? Al igual que la mayoría de los problemas que enfrenta cada día uno de nosotros a diario no son situaciones de vida o muerte. Perder el trabajo o las llaves del auto no son lo mismo que perder la vida. Aunque lo mismo que enfrentar la muerte, aunque siguen siendo brinqué aquí. Enfrentar una demanda o incluso la cárcel no es lo mismo que enfrentar la muerte. Aunque siguen siendo problemas reales, los problemas que enfrentas no son tan importantes como la forma en cómo los enfrentamos. Vuelvo y leo esa oración. Los problemas que enfrentas no son tan importantes como la forma en que le enfrentamos a ellos. Y es lo que yo decía ahorita. La manera en cómo yo valoro la crisis va a determinar si yo la supero o no la supero. Si salgo airoso o no salgo airoso. Y esto sin importar los resultados que pueda obtener. Si continúa diciendo él, María responde de la manera que deberíamos hacer siempre que enfrentamos una situación preocupante. Se volvió a Jesús. María fue donde Jesús. María fue donde Jesús. María sabía que había un gran problema, una situación difícil en aquel momento. Ella no pulsa el botón del pánico. La presión sanguínea de María no se le sube ni comienza a arrancarse los cabellos de la cabeza. Yo nunca he visto nada de eso más que en novela a veces. Al contrario, recurre a Jesús y le habla del problema. Ella va donde Jesús. De hecho, si usted ha leído la historia, ella va y le dice, Señor, se ha acabado el vino. ¿Qué le dice Jesús? No voy a entrar en eso, pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Busqué todas las versiones y me parece que la humanidad de Jesús necesitaba una madre que la impulsara y lo llevara al próximo nivel. María sabía porque le había dado el ángel una palabra a ella y sabía lo que había en su vientre. Y ya María sabía que estaba preparado. Cuando veo todas las versiones, ninguna contradice eso. Pero ese no es el tema, ¿no? Pero en nuestra vida necesitamos que alguien nos impulse. Que alguien nos dé el empujoncito y nos diga, tú puedes, lo puedes lograr, lo puedes hacer.
especialmente las madres y los padres con los hijos nuestros. Amén. Ella no pulsa el botón del pánico, la presión sanguínea de María no se le sube ni comienza a arrancarse los cabellos. Al contrario, recurre a Jesús y le habla del problema. Jesús quiere oír que le hablemos de lo que nos aflige. Por más sencillo que parezca, por más insignificante que te parezca, habla con Él, preséntaselo, recurre a Él. Jesús quiere oír que le hablemos de lo que nos aflige y nos acosa. Podrías pensar, pero Él ya sabe cuáles son mis problemas. Esto es cierto, pero Jesús quiere que de todos modos le digamos nuestros problemas. Nos vaciemos, que le soltemos esa carga que tenemos, la pongamos a sus pies. Por lo tanto, ese primer método cuando llega una crisis es que recurrir a Jesús, recurrir a Jesús. Y segundo, contarle a Jesús tus problemas, lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Me siento así. Yo me acuerdo que una vez me dio un coraje bien fuerte. Yo sé que usted nunca se ha enojado, pero yo sí me enojé. Usted nunca se ha enojado. Usted nunca ha peleado con sus hijos. Usted nunca ha peleado en el matrimonio. Y me refiero a discusiones. No me refiero a que usted sacó un alma y cometió una falta grave. Estoy hablando de que pasé esa crisis, ¿no? Ese enojo. Y yo fui a orar al Señor. Y le dije, Señor, tengo un coraje. Le dije, yo tengo coraje. Y le dije un montón de cosas más. Le dije, estoy prendido. Bueno, voy a decir como usted no sabe, pero usted sabe. Pero me vacié. Y salí feliz de ahí. Porque debemos echar nuestras cargas. No podemos seguir acumulando, porque cuando vengamos a ver es como una bomba. Usted le sigue soplando y llega el momento que explota. Dice James Merritt, no había un acontecimiento social más importante en la vida judía que una boda. Eso era impresionante. No podemos entrar en mucho detalle de esto, pero era algo impresionante, todo un ritual, todo un escenario, todo un séquito, un desfile, algo impresionante, y no duraba un día, 2 horas en un salón social por ahí, no duraba días. De hecho, la luna de miel de ellos era de 1 año y él no podía trabajar ni ella, ¿usted se imagina? Era sin trabajo. 1 año ahí, mire. Sí. Sigue diciendo Merritt ahí abajo. María hace la llamada de emergencia a Jesús porque sabe que lo que nos importa, le importa a Jesús. Lo que nos importa, le importa a Jesús. Desde lo más mínimo hasta lo más complicado, a Jesús le importa. Creemos que le importan los asuntos grandes como un cáncer, una bancarrota, un divorcio, una muerte, pero también le preocupan los jefes malhumorados, pero también los empleados difíciles, las llantas desinfladas, los perros perdidos, los platos rotos, los vuelos retrasados, los dolores de muela y las roturas de disco. A Jesús le interesa todo. Es bien importante que sepamos que este milagro no fue una planificación
para presentar a Jesús al mundo. Estaba en el presente, en un lugar que se dieron las condiciones adecuadas para que Jesús realizara un milagro. Y en nuestra vida ocurre lo mismo. Debemos ver las situaciones que nos pasan cada día como una oportunidad de ver y hacer algo diferente para Dios y por la gente. Es bien importante que lo tengamos claro. Muchos de los milagros que yo vi no fue aquí en la iglesia, fue fuera de estas cuatro paredes. En mi trabajo, incontables, y en muchos lugares más. Por ejemplo, cuando compramos la casa allá, bueno, una situación un poquito larga para contarla, pero básicamente ya tenemos una casa, o teníamos hace 10 años atrás, en la que vivimos actualmente, con opción a compra, ¿no? Y nos dieron 6 meses para realizar la compra, ¿no? Y en el traqueteo que vendía la otra, pues la otra tenía 2 plantas, el CRIM, yo no sabía, un revolú. La cosa es que se me quedaron con $10,000, el dinero que yo tenía para los gastos de cierre de la otra. Por lo tanto, me quedé sin eso. Llegó el 5.º mes y la Realtor, la que estaba haciendo el trámite, nos dijo, mire, ya está llegando el tiempo, etcétera. Y se sentó en la mesa de nosotros que nos hizo la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Cuánto tienen para dar de gastos de cierre? No se lo dije, pero lo pensé. Dije, yo tengo lo que se le unta al queso. ¿Qué usted le unta al queso? Nada, usted le unta el pan. Y entonces Sandra dijo, yo tengo familia. Y bueno, yo tengo tarjeta de crédito. No coge el plan médico. Para ese tiempo no había en 7 paga. ¿Qué pasa? Ella se dio cuenta. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Y se fue. Eso fue en la mañana. Y por la tarde me llama y me dice, mire Pablo, le tengo una noticia. Pero como yo estaba confiando en el Señor, no pensé, nos tenemos que ir. Algo va a hacer Dios, dijimos Sandra y yo, algo hará Dios, no sé. La cosa es que ella nos llama y nos dice, mire, esa área es, yo no entiendo mucho, pero financian el 100% y calificaba para un bono federal. Y calificaron para un bono federal de $7,000. Por lo tanto, lo único que tiene que poder de gastos de cierre son $135. Los tiene. Y pues, bueno, sí, no los conseguimos. No me acuerdo si los tenía en ese tiempo, pero yo creo que sí, caramba. Pues, ¿qué pasa? Y usted dirá, ¿y dónde está el milagro ahí? ¿Sabe cuál fue el milagro? Lo que nos dijo. ¿Sabe qué? ¿Por qué calificaron o cualificaron para ese bono? Ese bono cualifican las personas que en conjunto no se ganan más de $70,000. Y cuando saco cuenta, entre los dos se ganaron $69,940. Pues el día que me dio un dolor de muela en la fábrica, que no cobré esas 4 horas, ahí estaban. Ahí estaban. Dios siempre está en los pequeños detalles. Y sabe que Él lo va a hacer de tal manera que tú no vas a tener duda que Dios es el que te está hablando y que te está dando el milagro. Porque Él sabe cómo trabajar con cada uno de nosotros. A mí me dio unas letrecitas, yo no sé qué te va a dar a ti. Entonces, yo no creo en la suerte, yo creo en causalidades. De hecho, hay mucha gente que cree que
tirar la moneda cara o cruz es suerte. No es suerte. Hay un montón de elementos que estuvieron implicados para que eso cayera en cruz o cayera cara. La inclinación, la velocidad, la altura que llegó, cómo bajó, cómo cayó, las partículas que interactuaron en lo que subía y en lo que caía. A nivel de que si logramos descifrar esas leyes y hacerlo exactamente igual todo en tiempo, en el ambiente adecuado, siempre vamos a hacer que caiga cruz o que caiga cara. Ok. Lo que nos preocupa, le ocupa a Jesús. El escritor está ahí en el libro, al final, ¿no? De la página 71, casi al final. Ahí lo dice de otra forma. Ahí dice, lo que nos preocupa, le preocupa a Jesús. Yo cambié esa palabrita porque no creo que a Jesús le preocupen las cosas, pero le ocupa, sí. Claro, sé lo que él quiere decir, pero me prefiero ponerlo así. Lo que nos preocupa, le ocupa a Jesús. Le ocupa a Jesús. Y número 3, confía en que Jesús maneje tus problemas. Confía en que Jesús maneje tus problemas. Y aquí está lo más difícil. Aquí está lo más difícil. Porque recurrimos a Jesús. Le hablamos de nuestros problemas. Pero de repente nos toca ahora confiar a la ciega y dejar los problemas en sus manos, pero decidimos recogerlos todos los días. Y volvemos entonces y pasamos por todo ese proceso. Dice el Merritt al final de esa página 71, María dio instrucciones a los criados: haced todo lo que os dijere. Qué interesante, ¿no? Haced todo lo que os dijere. Qué gran consejo. Jesús nunca encontró un problema que no pudiera solucionar si la persona afligida tan solo hacía lo que él le decía. Muchos de nosotros sabemos lo que Jesús quiere que hagamos, pero nos negamos a hacerlo. Él afirmó: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. Más adelante dice: pero en esta historia el agua no fue transformada hasta que las tinajas estuvieron llenas hasta el borde, tal como Jesús pidió. Con frecuencia, la bendición sigue a la obediencia. Con frecuencia, la bendición sigue a la obediencia. Esa obediencia a Jesús llevó a la gran bendición. Esa obediencia a Jesús llevó a la gran bendición de Jesús. Así sucede con nuestra vida. Y aquí hay un punto que quiero resaltar. Muchos de los milagros que Dios quiere hacer están condicionados a que nosotros aportemos algo, a que nosotros hagamos algo. Por ejemplo, aquí lo vimos. Jesús dijo: llene las tinajas de agua. Al que está en la sinagoga, el hombre de la mano seca, lo pone de pie y le dice: estira tu mano. Todavía no la había sanado, y cuando la estiró, entonces fue sanado. Y así otro. Por ejemplo, al principio del ministerio, Jesús dijo: cuando oréis, cierra la puerta, entra a tu cuarto. Tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Ahí está claramente evidenciado que las recompensas públicas están condicionadas, algunas de ellas, porque no me atrevo a decir todas, porque Jesús puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera, pero nos da instrucciones claras de cómo podemos gestionar nuestra vida espiritual aquí en la tierra y ser beneficiados por eso, porque Él desea bendecirnos.
Dios desea hacer cosas buenas con sus hijos y cosas sorprendentes. Por lo tanto, cuando Jesús dice, y vuelvo y repito, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Las recompensas públicas están condicionadas ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? Dígalo, ¿a qué? A que tengamos una vida de intimidad con el Señor, con Jesús, con Dios. Amén. Así que aproveche esa palabra, esa bendición, esa orientación que Jesús nos dio. Recuerdo, tengo aquí a contarle algo. La crisis más grande que yo viví no fue cuando mi hermano tuvo el accidente de motora, que de ahí yo vengo al Señor, ¿no? Cuando hice un pacto allá con Dios detrás del centro médico y le dije, te entrego mi vida por la vida de mi hermano. Ya nos habían anunciado que de esa noche no pasaba. Y Dios hizo un milagro. Fue duro. Cuando mi papá, el día de su cumpleaños, salió de la iglesia a las 6 de la mañana, o 6:30, una guagua lo impactó, lo dejó 12 años y medio en estado vegetativo de coma. Fue difícil. Cuando me llamaron a mi trabajo, que iba saliendo por la puerta, venía un supervisor y me dijo, oye, por allí por tu casa parece que un carro mató a alguien. Yo iba pensando que había pasado y él me suelta esa información. Yo dije, no me diga eso, que mi esposa me acaba de llamar que un carro atropelló a papi frente a la iglesia. Y vivíamos cerca de la iglesia, ¿no? Papi se había ido a pie, estaba orando esa mañana, el día de su cumpleaños. Cuando sale a pie, no se fue en su vehículo y ocurre eso. Y yo vi a mi papá saltando en el hospital. Cuando salimos, lo trataban de entubar y casi no podían. Y era irreconocible. Y fue una crisis bien fuerte, pero la crisis más fuerte que yo viví fue una que le he contado a algunos de ustedes y quiero repetir brevemente, por eso la tengo escrita aquí. Fue a mediados del siglo 2001. Comenzó en mi vida la prueba más confusa y desoladora que jamás pensé experimentar. Ese día salí a las 2:30 p.m. de la industria en la que llevaba trabajando 17 años para dirigirme a mi hogar, como de costumbre. De repente, en un cruce vehicular por el cual transitaba diariamente, me encontré sin saber dónde estaba ni por cuánto tiempo estuve desorientado allí. Aquella tarde fue el principio de una tragedia emocional y física que alcanzó profundos niveles de turbación mental insospechados para mí. Durante 7 meses mantuve el secreto de dicha experiencia mientras cada día me iba hundiendo en algo que puedo describir como un pozo profundo de miedo, inseguridad, desesperanza, nerviosismo y confusión. Luego de buscar ayuda profesional, el diagnóstico fue un burnout, seguido por ataques de pánico, desorden de ansiedad, insomnio, alteraciones en algunas pruebas fisiológicas y terminando con una depresión mayor y deseando morir. Eso fue una crisis que para salir de esa crisis, los pasos que acabamos de dar fueron los que yo di. Ir a Jesús, contarle mi situación y confiar. Porque salir de esa crisis en la que me encontraba, tardé 1 año y medio. A pulmón porque no aguanté medicamentos. Confiando a ciega en el Señor. Confiando a ciega en el Señor. Caminando a ciega. Por fe y no por vista. Porque lo que estaba sintiendo era horrible. Y las voces que escuchaba era horrible. Y detrás una crisis espiritual. Porque como cristiano uno pasa por esto. Pero nunca le cuestioné a Dios, pero las preguntas me asaltaban. Hoy día puedo hablar de eso libremente sin que me afecte. Y decirle a cualquiera que esté pasando por una situación como esta,
que caminando con el Señor podemos cruzar al otro lado. Cruzar al otro lado. Oración de esta semana. Vamos a estar en pie. Vamos a decirla entre todos. Cuando estamos en la escuela de elemental, ¿no? Que la maestra decía, no, en la escuela bíblica. Vamos a leer todo al unísono. ¿Te acuerdas, Eli? ¿Te acuerdas? O antifonalmente. Uno y uno, uno y uno. Oración de esta semana. 1, 2 y 3. Señor, te agradezco que pueda confiarte cualquier problema en mi vida. Sabiendo que lo manejarás, enséñame a confiar más en ti. Esas deben ser nuestras oraciones sinceras. Señor, he oído que tu palabra me pide que te ame con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo. Señor, enséñame a amarte cada día más. Yo tuve que decirle eso en un momento al Señor. Señor, enséñame a confiar más en ti. Señor, enséñame a amarte más. Y la pregunta de esta semana, ¿qué problema debes entregar al cuidado de Jesús? Todos posiblemente tengamos una situación, quizá no personal, quizá alguien que conocemos está viviendo una crisis y en alguna manera nos afecta. Vamos a poner ese problema, esa situación, entregársela al cuidado del Señor. Vamos a recurrir a Él, los 3 pasos, el método, el modelo que nos presenta aquí la historia de hoy, recurrir a Jesús, contarle a Jesús y ¿qué? Confiar en Jesús. Confiar en Jesús tiene muchas implicaciones. Requiere esperar, tener paciencia, creer, descansar en Él. Yo aprendí lo que es descansar en Él en esa crisis que viví. Y mientras hacía eso, adorarle a Él y darle gracias a Él. Uno de los poderes más grandes que hay espirituales es cuando le damos gracias a Dios en medio de las situaciones que estamos viviendo. Darle gracias a Dios no es darle gracias por lo que estoy viviendo, sino porque Él está conmigo. Gracias porque tú estás con nosotros y tú sabes que estoy viviendo, Señor. Hoy quizás no estemos pasando momentos difíciles, pero no estamos exentos. Jesús no negó esta realidad cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Oramos al Señor, bendecimos a todos aquellos que también nos han visto a través de estos medios. Padre, gracias por esta noche, gracias por esta bendición que nos concede de estar aquí. Gracias porque a través del milagro que realizaste en aquellas bodas en Canaán, nos muestra, Señor, que podemos recurrir a ti, que podemos contarte nuestras situaciones y que también podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque tú sigues siendo Dios, tienes el control de todas las cosas porque eres el Señor. Eres el Dios omnipotente, el Dios omnipresente y el Dios omnisciente. Eres el eterno, el santo y puro Dios. Gracias por este momento. Bendigo a cada uno de los que nos ha estado viendo a través de estos medios y a cada uno de estos valientes personas y amigos que han llegado en esta noche aquí, Señor. Sigo declarando aumento de paz sobre ellos, aumento de gozo, aumento de seguridad, aumento de prosperidad, aumento de justicia en Cristo Jesús. Amén, amén. Hecho está aquí, ahora, en tu nombre, Señor, y para tu gloria. Amén. Gracias, Señor. Les bendigo en esta noche.